¿Qué tal, traders? Esperando que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a hablar acerca de oferta y demanda, cómo ubicar las zonas que son de mayor importancia para tomar operativas, ya sea en compras o ventas. Pero antes quisiera comentarles que hice algunos ajustes en el audio. Espero que en esta ocasión se escuche ya con mayor claridad y más fuerte, ya que había recibido algunos comentarios de que no se escuchaba bien. Entonces ya hice los ajustes que creo necesarios para que se escuche de manera correcta. Y además comentarles que a partir de noviembre o diciembre tal vez, a inicios, voy a empezar a hacer lo que es mi primer intensivo de Smart Money. Esto lo voy a hacer a un costo bastante accesible para que pues gran parte de los suscriptores que llegue a tener o que quieran participar en él tengan acceso. Y además de ello, también ofrecer lo que son mentorías personalizadas. Estas pues sí tendrán un costo un poco más elevado, pero de igual manera trataré de que sea lo más accesible posible. Eh, Ahora he estado haciendo lo que es un backtesting de una estrategia basada en lo que es trading institucional y smart money, en la cual pues se va a basar principalmente en buscar los bloques institucionales y buscar a lo mejor lo que es una operación diaria, la cual si nos genera consistencia y tenemos una buena estadística para los que están interesados a lo mejor en lo que son pruebas de fondeo, pues podría ser una excelente opción. Ya esto lo iré detallando cuando tenga la oportunidad de hacer lo que son los temarios y en eso va a constar lo que es la mentoría personalizada, ya que me he dado cuenta de que muchos de los traders que están estudiando Smart Money realmente no logran esa consistencia porque al momento de que uno analiza y busca ratios amplios o busca a lo mejor un stop loss muy corto, el precio casi siempre tiende a sacarlos. Hay ocasiones en las que se dan las operaciones bastante bien y hay otras en las que pues simplemente el precio no saca en stop loss, ¿sí? Entonces para esto quiero generar lo que es la estrategia, quiero pues practicarla un mes o 2 meses para poder pues más que nada implementarla ahora sí que a manera de un intensivo, con alumnos y crear pues ahora sí que una academia que genere traders más consistentes y pues menos traders con problemas de stop loss, ¿sí? Entonces, sin más, pues vamos a la clase. Como les comentaba, en esta ocasión voy a hablar acerca de oferta y demanda. Y a mí de manera personal me gusta más analizar primero los gráficos de mayores temporalidades para saber hacia dónde puede ir el precio. Como bien ya había hecho un análisis anterior, en la última clase que realicé, yo había marcado una zona en 4 horas, que la zona estaba justamente por acá. Esta zona es un extremo de un fractal, por así decirlo. Si lo vemos a manera de rango, lo podemos marcar que tenemos aquí nuestro rango, que podría ser nuestro inicio de rango bajista. Y por acá, por esta zona, tenemos la finalización. Entonces, lo que yo esperaba era que el precio llegara a esta zona. Pero aquí, ¿qué pasó? Pues simplemente llegó al bloque anterior, que era un bloque institucional o un bloque de tradicional, como algunos le llaman, que en la metodología de ICT dice que es la última vela contraria antes de un impulso. Entonces el precio simplemente llegó ahí y a partir de ahí reaccionó. ¿Qué hubiera pasado si a lo mejor, bueno, yo hubiera tomado este trade exactamente en este bloque? Pues a lo mejor buscar un ratio de 1:3, 1:4 o incluso un poquito más grande, ya que, por decir, aquí simplemente es el bloque de 4 horas y a lo mejor tenía un stop loss bueno, aquí realmente son 40 pips para la metodología de Smart Money, no es algo contundente o algo que se pueda tomar, porque se tendría que subir como a 50 pips y pues el ratio quedaría aproximadamente de 1:4. Buscar en los primeros bloques del fractal anterior que se fueran a mitigar. Al final de cuentas el precio pues nos dio un 1:6, pero
realmente por la estructura que teníamos a partir de ahí y por la forma en que yo esperaba que llegara, pues simplemente se hubiera buscado un ratio más o menos por esta zona, 1:4, 1:4.5 más o menos. Pero bueno, este trade yo no lo tomé, aunque digamos que podía haberlo tenido en cuenta ya que estaba en una zona de order block del diario y aquí simplemente pues reaccionó en ese bloque. Ahora bien, el precio, si lo vemos ahora en un poco más detallado, pues está haciendo otro retroceso alcista, lo que me puede indicar que bien, aquí como ya mitigó al 50% de la vela aproximadamente, lo que puede indicarme es que se iría al extremo de ese fractal. Y el extremo de ese fractal se encuentra por la parte alta, aquí en esta zona de diario. Tenemos lo que es este fractal, podríamos incluso tener un patrón de M por esta zona y posteriormente tenemos la ruptura. Aquí, por ejemplo, eh, lo podemos ir marcando. Tenemos acá una M y por acá podríamos tener otra. Aquí, por ejemplo, en lo que es diario, aquí podríamos encontrar también una W, igual aquí se alcanza a ver. Aquí toma la liquidez, luego rompe estructura, indicándonos que tiene una finalización de rango. Posteriormente a esa W, lo que nos marca es una M, y esa M nos indica el inicio de un nuevo rango. Como les comentaba, acá llegó un decisional, por así decirlo, que si bien en esta zona eh, tiene cierta probabilidad de volver a llegar y reaccionar a la baja, como ya mitigó el 50% del bloque, lo que yo esperaría ahora es que fuera al extremo del fractal diario. Pero como el trading de Smart Money y que el trading en sí se basa en probabilidades, pues yo todavía puedo esperar que el precio simplemente venga al inicio del fractal o al inicio del rango de 4 horas, que es esta zona la cual podríamos determinar que aquí nos deja una liquidez previa y a partir de ahí reaccionar o inclusive acá por ejemplo tenemos un bloque pero está bastante grande, a lo mejor yo podría refinar esta zona, ya sea esta o esta otra, ya que dentro de esta mecha de 4 horas también se pueden encontrar bloques internos y inclusive, bueno, queda un espacio entre lo que es el extremo del rango. Podría ser que inclusive aquí todo esto sea liquidez, venga el precio a mitigar el 100% del rango y luego continuar a la baja, ¿sí? Como bien sabemos, pues todo esto se basa en probabilidades, pero al momento de que el precio va llegando a los bloques y nos da confirmaciones, pues es el momento para tomar una decisión, si se vende o no se vende. En este caso, porque la estructura mayor es bajista, nosotros decidiríamos si vamos a vender o si no lo vamos a hacer. O en el caso, nosotros en estos fractales que son subestructura, podemos buscar lo que son compras hasta nuestras zonas de interés de ventas. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos lo que es este rompimiento. Aquí ya hay rompimiento con cuerpo. En este otro alto, yo aún no lo considero hasta que no rompa con cuerpo en esta zona. Se fijan, incluso todavía le falta un poquito para llegar a romperlo incluso con mecha. ¿Sí? A partir de aquí, por ejemplo, nuestro rango subestructural se encuentra en esta zona que es el último mínimo y los rompimientos de fractales sería el bloque debería estar por aquí, que creo que llegó un poquito más abajo el precio. Y ahora nuestro siguiente bloque, yo podría tomar esta zona. Esta zona nos da 53 pips. Para un gráfico de 4 horas, pues es algo bueno, por así decirlo, para la metodología de ICT. Pero en el caso de Smart Money, pues esto no es, digamos que lo ideal, ya que lo que buscamos son ratios amplios. Entonces, ¿qué es lo que pasaría a partir de aquí? Nosotros tenemos lo que es nuestro extremo de ese fractal
y por esta zona podríamos tener lo que es nuestro decisional. A partir de aquí, lo que podemos buscar es en 15 minutos refinar las zonas que tengamos pendientes. En este caso, yo tomaría, por ejemplo, este bloque que mide 12.7 pips. Ya es algo, pues, digamos, bueno, por así decirlo, porque ya se redujo bastante el stop loss. En el caso de este otro, tiene 20 pips, entonces, si bien puedo refinar en una temporalidad menor, o puedo simplemente trazar un Fibonacci o una cuadrícula de Gann al 50% y a partir de aquí integrarme en compras en el caso de que el precio llegue. Ciertamente la estructura, lo más cercano que tengo hasta ahora, pues es este bloque y subestructuralmente pues tenemos otros bloquecitos por esta zona. Eh, Habría que esperar a las sesiones de Londres o New York para nosotros tomar una operativa en esas zonas para buscar un ratio a lo mejor 1 a 5, 1 a 7, 1 a 10 y posteriormente pues ya una vez entrando en lo que es Kilson pues ahora sí eh, buscar nuestras operativas, ¿sí? Entonces, bueno, por ejemplo aquí si se fijan nosotros empezamos con lo que era un análisis en diario para buscar nuestras zonas principales. Yo personalmente a veces prefiero buscar las zonas a manera de order block tradicional o order block de ICT, que dice que es la última vela contraria antes del impulso, que bueno, en la ocasión, por ejemplo, de el bloque de Smart Money, que hay ocasiones en las que es un poco más complicado de encontrar, ya que, por ejemplo, los extremos de fractal son fáciles de localizar, pero en ocasiones los que son un poco más difíciles o más, están un poco más escondidos, pues son los decisional. Entonces he tratado de backtestear un poco más y los que a veces me funcionan mejor son los bloques tradicionales. Igual depende de cada quien cómo lo quiera backtestear y pues de ahí ya identificar cuáles son los bloques que preferentemente se le hacen mejores, ¿sí? Entonces, continuando. Una vez ya que, bueno, yo les comento cuáles son los bloques que prefiero, que prefiero tomar, voy a hacer acá en la parte de arriba unos dibujitos para comentarles cómo es que yo buscaría un bloque o cómo es que buscaría las entradas en las zonas de oferta o demanda. Como ya les comenté, inicialmente yo prefiero tomar lo que son bloques de esta manera. Por ejemplo, si los tuviéramos así, los bloques, digamos que aquí tenemos un impulso un poco más fuerte. Y suponiendo que fuera algo así. Entonces, a partir de aquí, lo que yo trato de buscar o trato de tradear, digan por ejemplo aquí, lo que le puedo dar es un color a lo mejor a estos recuadros para identificarlos un poco mejor. Yo lo que trato de buscar son bloques tradicionales. En este caso, por ejemplo, estos los consideraría como bloques, bloques alcistas y estos serían bloques o velas bajistas. Entonces, yo lo que hago es identificar la última vela antes del impulso contrario. En este caso, por ejemplo aquí,
ahí yo tengo la última vela bajista antes de un impulso alcista. Caso contrario, si fuera un impulso bajista, yo lo que buscaría sería la última vela verde. ¿Sí? Esa es la manera del bloque tradicional. En el caso de la metodología Smart Money, podríamos tener a lo mejor una vela de este tipo. Y en el caso de Smart Money, pues mi bloque o mi order block sería este otro. ¿Por qué? Porque la metodología de Smart Money dice que el bloque o la zona de oferta o demanda es el último bloque antes de que se genere el momentum. En este caso, digamos que este bloquecito que marqué o esta velita que hice así nos genera una especie de descanso ya que no tiene gran volumen y luego nos genera momentum. El momentum simplemente es que entra volumen o inyectan ahora sí que órdenes de compra o de venta y posteriormente el precio se dispara. En este caso, pues se genera el bloque y luego el precio se dispara hacia el alza y en la metodología Smart Money nos dice que la última vela antes del impulso, es nuestro bloque. En el caso de ICT, nos dice que la última vela contraria, ¿sí? Ok, entonces, bueno, una vez explicado esto, les voy a hacer otros dibujos. En el caso si fuera bajista primero, por decir, eh, lo que haría sería esto, por ejemplo, y esto sería de color rojo, y lo demás sería de color verde. Entonces, una vez que tenemos, por ejemplo, un escenario como este, tomamos los mismos criterios. Para el bloque tradicional es nuestra última vela contraria antes del impulso, y para la metodología Smart Money, pues sería la última vela generada antes del momento. Entonces, hay ocasiones en las que, por ejemplo, en Smart Money, la última vela contraria podría ser una vela tradicional y otras ocasiones en las que puede ser una vela, pues sí, como lo comentamos, a la manera de Smart Money, pues puede ser del mismo color del impulso, no hay ningún inconveniente con eso. Aquí, pues simplemente, como yo les comento, es cuestión de que cada uno lo backteste y pues decida de manera personal cuál es el que en el que más reacciona o a su manera de analizarlo, cuál es el que mejor se comporta en base a su backtesting. Y ahora bien, una vez explicado esto, voy a borrarlo y voy a ponerles algunos ejemplos acerca de cómo es como yo tomaría las entradas, por ejemplo, en los bloques. Un ejemplo, si tuviéramos una tendencia bajista, nosotros aquí tenemos lo que es un fractal, tenemos un impulso, un retroceso, podríamos tomarlo como inicio de fractal y un rango podría estar en la parte alta. A partir de aquí, una vez teniendo un retroceso, para yo considerar esta zona como zona de oferta o zona de vendedores, tendría que esperar que el precio me haga una especie de inducement, como le conocen algunos, o en su caso, yo le esperaría que haga un swing high muy cerca del bloque y posteriormente tenga un pequeño impulso, luego retroceda nuevamente para volverse a impulsar. En esta ocasión o en este tipo de ejemplo, lo que yo espero antes de una entrada es que el precio me genere liquidez. En este caso muchos lo conocen como inducement, otros lo pueden conocer como inducción, que al final de cuentas es lo mismo, o yo esperaría que me haga una especie de swing high. Luego de esto, ya que me genera la liquidez, pues el bloque, digamos que queda ahí activado para yo poder tener una entrada. Aquí también comentarles que depende del plan de trading de cada uno, los pips de stop loss que quieran tomar. Para mí personalmente no tengo tanto interés en los pips de stop loss, simplemente con que mi plan de trading se cumpla, digamos una operación 1 a 3 o 1 a 5, y a partir de ahí, pues si mi operación con la cantidad de stop loss que me dé, mi gestión de riesgo y aparte
mi ratio riesgo-beneficio me da correctamente, por ejemplo, digamos que tuviera ahí, no, como les comento, no me fijo tanto en los pips de stop loss, aunque regularmente pues no trae a lo mejor más de 20 por así decirlo, y mi operativa que me dé por lo menos 1 a 3. Ya a partir de ahí, pues dependería de si la estructura me da para más, pues extenderlo 1 a 4 o incluso 1 a 5. Realmente a mí no me gusta tomar rangos o operativas tan largas, que cosa que sí se puede hacer, pero eh, esa es gran parte de lo que a muchos les genera mucha ansiedad el hecho de estar dentro del gráfico, dentro del trade, y pues que realmente el precio sube y baja y sube y baja. Y hay muchas personas que están durante todo el trade esperando a ver si va a subir o si va a bajar. Luego a lo mejor el precio va de esta manera. Luego hacen un quiebre estructural o un choch y todos piensan que ya se va a regresar y empiezan a cerrar posiciones y luego el precio se da a donde lo esperaban. Entonces, hay ocasiones en las que eso pues te suele jugar en contra y por ejemplo, porque también me pasaba mucho que dejaba una entrada y hacía este tipo de movimientos y luego cerraba ya fuera en precios de entrada o cerraba digamos a la mitad del trade o mm, sí, pues dependía de varios factores, pero había ocasiones en las que cerraba en esas posiciones y luego el trade se daba. Y había otras ocasiones en las que pasaba lo mismo, dejaba el trade y luego me sacaba en stop loss. Digamos que iba por acá y luego ya me sacaba. Entonces, parte de ello es lo que se tiene que meter digamos, en el plan de trading y también a la hora de planear nuestra gestión de riesgo y nuestra psicología, porque pues al final de cuentas la psicología es una parte fundamental en lo que es el desarrollo de nuestros trades y en el desarrollo de nuestras ganancias y nuestras pérdidas. ¿Por qué? Porque a la manera en que ustedes quieran menos pips de stop loss, también van a tener una cantidad más elevada de stop loss que de take profits. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Esto también suele pegar en la psicología y cada vez uno empieza a sentirse peor al tener ese tipo de entradas donde van más stop loss que a take profit y tendemos a luego cuando analizamos nuevamente y el precio, a lo mejor no metemos el trade por miedo a que nos vuelva a saltar stop loss, entonces ahora pasa que el trade se da correctamente. Y es por ello por lo que yo he preferido buscar ratios un poco más cortos, pero generar un poco más de consistencia o un win rate que sea mucho mayor. Entonces, bueno, por ejemplo, continuamos con otro ejemplo. Ahora bien, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, algo como esto, inmediatamente, para mí, como este alto ya se llevó los altos anteriores y luego rompió estructura, es un buen alto en el cual yo podría meter una operación y muy probablemente se dé para mitigar el mínimo anterior. ¿Por qué? Porque a manera de, como les he comentado en clases anteriores, los swing highs y swing lows son una parte fundamental en lo que es la metodología de la forma como yo lo utilizo. Entonces, si por ejemplo aquí me genera swing highs y luego se lleva la liquidez de esos swing highs y rompe estructura, para mí este bloque que tenemos acá se convierte en un bloque, digamos, importante. A partir de ahí yo puedo tomar una operación donde muy probablemente el precio podría reaccionar. Igual, bueno, como les comento, los invito a backtestearlo para que ustedes se den cuenta de cómo les va funcionando o si no les va funcionando. Ya que a mí de esta forma sí me funciona bastante, al igual que de esta otra forma. ¿Sí? Ahora bien, luego, por ejemplo, tendríamos
ahora manera alcista, a lo mejor algo como esto. Una vez teniendo esto, pues nosotros buscamos lo mismo que en el primer ejemplo. Buscamos que el precio nos genere una liquidez cercana al bloque, posteriormente un pequeño impulso, luego un retroceso, ahora sí a nuestra zona de demanda y posteriormente que nos dé nuestra tendencia a favor. Bien, en este caso, pues nosotros marcamos lo mismo que ya teníamos, liquidez previa antes del bloque, un bloque, digamos, ya apto para tomarse y posteriormente una entrada, ¿sí? Y luego hacemos nuestro otro ejemplo, pero ahora de manera alcista, que correspondería a lo mismo. Tenemos este tipo de escenario donde a lo mejor nos crea highs y lows o altos y bajos iguales. Luego toma la liquidez de los bajos y rompe estructura, lo cual eso me dice a mí que me habilita la zona para tomar compras. En este caso, como ya tomó la liquidez de los bajos anteriores, pues es una zona habilitada para tomar compras. Igual, como les sigo comentando, pues ya los pips de stop loss y eso, si bien la metodología de Smart Money es un poco más estricta en ese caso, de tomar trades a lo mejor de máximo 10 pips de stop loss, yo lo he manejado a mi manera de a lo mejor como un máximo tener 20 pips de stop loss, ya que por ejemplo con 10 pips o con menos pips era muy común que me sacara más en stop loss. Y en este caso de tomar trades con mayor rango de stop loss, puedo mantener lo que es una consistencia mayor de poder tomar una entrada, porque por ejemplo, digamos que aquí tuviera una entrada a lo mejor de 20 pips, no, por dar un ejemplo, que yo la tuviera así, una entrada de 20 pips. En el caso de refinar en una entrada de menos pips, pues yo tendría que hacer a lo mejor a 10. Pero en este caso, como, como digamos, si estoy analizando en un gráfico de 4 horas o en un gráfico diario, lo que puede pasar inicialmente es que el precio no llegue a la zona de oferta en los 10 pips. Y lo otro es que tengo un ratio menor por si el bloque fuera muy amplio. A lo mejor aquí también habría posibilidades de que el precio venga y tome liquidez y posteriormente se vaya. Que por ejemplo, si aquí tuviera un bloque, digamos, tuviera un bloquecito, digamos que mi bloque estuviera así. Bueno, en sí nada más lo voy a colorear para que se alcance a notar. Pero bueno, aquí va a depender de cada uno cómo lo tomen, si es a manera tradicional o a manera de Smart Money. Digamos que tenemos el bloque de esta manera. Si por ejemplo el precio llegara simplemente a esta zona, pues estaría mitigando lo que es el open de la vela. En el caso de que llegue al 50%, hay ocasiones en las que es más probable que llegando al 50%, simplemente de una reacción pequeña y luego el precio se vaya en contra. Entonces, por eso a mí me gusta más tomarlos en lo que es en lo que son los open. Y una manera de ejemplo, yo lo que les comento es eso. Cada quien defina la cantidad de su stop loss, ya que si bien, como les comentaba, la metodología Smart Money dice que a lo mejor un máximo de 10, pero si a ti no te funciona o si a ti no te es conveniente esa parte, pues yo te recomendaría que tú lo hicieras a tu manera. Entonces, una vez teniendo estos ejemplos, vamos a ir a backtestearlo acá en el gráfico y lo voy a hacer sin el corte de lo que son las barras, sin la repetición, para que se logre ver con mejor claridad. Pero esto igual, una recomendación que en una ocasión a mí me dieron es que
se puede hacer un backtesting sin la repetición de barras. Digamos que estás viendo las barras, pero ¿esto para qué te sirve? Para ver tú en qué bloques te puede servir mejor y en qué bloques no te puede servir de igual forma, ¿sí? Entonces, digamos que lo voy a hacer de esta manera para que vayan viendo en qué zonas es más probable que llegue el precio y en qué zonas es menos probable. Entonces, digamos que vamos a hacerlo desde por acá para ver qué es lo que nos da el precio, ¿sí? Entonces, bueno, aquí ya regresé algunos meses, es hasta julio, por decir, el 30 de julio, y a partir de aquí, pues vamos a ir marcando lo que son los bloques. Esto, como les comento, es para que puedan identificar de mejor manera cuáles son los bloques en los que puede reaccionar, ya sean bloques Smart Money, como ya les comenté, son los que generan el momentum, o bloques tradicionales, que es la vela contraria antes del impulso, ¿sí? Y por ejemplo aquí tenemos un bloque que podríamos llamar Smart Money. En este caso se genera el bloque y luego da un impulso. Si nos bajáramos a un gráfico de menor temporalidad, a lo mejor podríamos encontrarnos con que dentro de, a lo mejor de esta mecha, aquí hay bloques internamente, a lo mejor de 4 horas o de 1 hora, que se pueden encontrar en el extremo, y estos pueden ser, ya sean Smart Money o pueden ser bloques tradicionales. En este otro caso, a partir de aquí, bueno, tenemos lo que es este bloque. Luego tenemos un BOSS, que es un break of structure o un quiebre de estructura, como cada quien lo guste llamar. Realmente los nombres no son tan importantes en ocasiones. El hecho nada más es que cada quien sepa para qué sirve cada uno o cuál es la definición en sí. Bien, a partir de aquí, por ejemplo, nosotros ya teníamos lo que era un bloque Smart Money. Aquí tenemos un bloque tradicional y podríamos tener este otro, que es un bloque Smart Money. Pero si trazamos solamente ese, pues el precio nunca llegó a esa zona, ¿sí? A partir de aquí, lo siguiente sería ir buscando los demás bloques. Por ejemplo, a pesar de que es bastante amplio, pues también puede ser un bloque el cual nos podría dar alguna reacción. En el caso de esto que tenemos acá, tenemos un fractal pequeño y luego tenemos un quiebre de estructura. A partir de ahí tenemos lo que es un boss. Tenemos a lo mejor por aquí, por ejemplo, les voy detallando también un poco lo que son los rangos. Tenemos una finalización de rango y el quiebre por esta zona, a lo cual aquí nos hizo la ruptura y nos queda ahora esta zona. En esta zona también buscamos nuestro patrón, buscamos lo que es una M y el rompimiento estructural, pues lo podríamos ver aquí justamente. Luego de esto, lo que tenemos es un bloque digamos, de extremo, que ciertamente pues es un bloque tradicional, y por aquí podríamos tener otro, que por ejemplo, es un decisional, ya que nos generó el boss, y de cierta forma este es un bloque tanto tradicional como un bloque Smart Money. ¿Por qué? Porque es la última vela contraria antes del impulso, pero también es la última vela que se genera antes del impulso. Entonces, de ambas maneras, pues este es un bloque, digamos, válido tanto de Smart Money como de ICT. Posteriormente de aquí, eh, en esta parte, pues no vemos algo muy claro. Si bien nosotros podríamos marcar este como un bloque de Smart Money, ya que digamos que el precio hace un descanso y posteriormente genera un momentum. En el momento en que el precio retrocede, pues no nos da digamos, una, ¿cómo lo podría decir? Una liquidez previa al bloque,
ya que la liquidez se encuentra todavía muy por debajo del bloque y al momento que el precio regresa, pues simplemente se lleva la liquidez de ese bloque. Posterior a esto, el precio vuelve a dar un impulso, generándome un nuevo BOS. Y por ejemplo aquí, igual tenemos un bloque, tanto ICT como Smart Money, que es el mismo. Y el precio viene ligeramente a tocar. Por ejemplo, acá tenemos lo que es el punto más alto. O incluso podríamos tomar esta mecha también, tomando en cuenta que como estamos en un gráfico diario, podemos bajar a 4 horas o a 1 hora y encontrar un bloque ya sea Smart Money o tradicional, pero en mi caso yo marcaría este porque es mi gráfico diario y aquí tuvo una buena reacción. Si se fijan, por ejemplo, aquí si lo acercamos, el precio me generó una especie de altos iguales. Justamente el precio se fue alrededor de un pip por encima de ese alto anterior, lo que me generó dos altos iguales y eso me generó liquidez. O, bueno, en este caso pues es liquidez o muchos también le llaman lo que son equal highs. Le pondríamos en este caso lo que son equal highs y el precio que es lo que hace posterior a esa mitigación del bloque, lo único que hace es hace un pequeño retroceso bajista y luego va y toma toda la liquidez de esos equal highs. ¿Sí? A partir de aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos aquí inicio de rango, aquí podríamos tener una finalización de rango que es finalizado justamente por esta zona y posteriormente podemos tener lo que es un nuevo inicio. En este caso, por ejemplo, tendríamos lo que es aquí un rompimiento estructural del rango anterior, pero esto nos generó un nuevo rango por esta zona. Si se fijan aquí nos genera un rango muy amplio. Entonces, lo que podríamos determinar es que tenemos este bloque, podría ser tradicional o este otro. Pero como la teoría dice que es el último bloque, pues nosotros marcaríamos este. Este sería todo nuestro bloque tradicional. Y en nuestro extremo, pues sería este otro. El último, igual como les comento, pues al final de cuentas es un bloque tradicional y un bloque Smart Money. Y acá, por ejemplo, es más fácil identificar en los decisional a lo mejor lo que es el bloque tradicional, porque como cambia el color de vela, pues nos da una referencia un poco mejor. Entonces a partir de aquí tenemos un nuevo inicio de rango. Acá tenemos un retroceso, el cual nos genera unos saltos que podríamos determinar que es liquidez. Y acá está lo que les comentaba en el ejemplo. Aquí tenemos este bloque que fue el que se encargó de tomar la liquidez de esos bajos, de esos altos, perdón, y posteriormente romper la estructura. Entonces, como aquí no tenemos una finalización de rango, acá tenemos un quiebre de estructura generándonos un fractal, tenemos un boss, nos genera un nuevo fractal y este podría ser un alto fuerte, pero no es un inicio de rango. Aún así es una zona de alta probabilidad en la cual el precio podría venir y mitigar y posteriormente continuar con la tendencia. Ahora bien, aquí, por ejemplo, nosotros tenemos dos tipos de bloque. Este sería un bloque Smart Money y por acá tenemos un bloque tradicional. Si se fijan, justamente llega el bloque tradicional y luego genera la reacción a la baja. Eh, Esto es lo que les comentaba también hace un rato, en la cuestión de que yo he estado prefiriendo tomar los bloques tradicionales porque a manera de backtesting y a manera de trades como los he ido analizando y los he tomado, reacciona más ocasiones en los bloques tradicionales que en los bloques smart.
Luego de aquí, ¿qué es lo que tenemos? Como les comentaba, tenemos acá un alto fuerte, tenemos aquí el rompimiento del fractal anterior y posteriormente aquí tenemos una finalización de rango. Esta finalización de rango, pues como ya lo han visto en clases anteriores, es un patrón en W, el cual me indica que aquí ya finalizado un nuevo rango bajista. Luego de que finaliza, acá yo busco mi patrón de M, el cual se encuentra en esta zona, y lo marcamos de esta manera. Digamos que tenemos impulso, retroceso, impulso y luego rompimiento de estructura. Puede ser en esta zona, ya que se rompe con mecha, o inclusive pues lo podemos llevar hasta acá, el rompimiento, donde el rompimiento es justamente por aquí. A partir de aquí yo puedo marcar mi nuevo alto importante, mi bloque, que sería en este caso mi extremo, y puedo marcar mi decisional por esta zona. Aquí, por ejemplo, el precio no llega ni al origen ni al decisional, digamos, de lo que es el primer fractal, pero después nos genera una reacción y nos genera lo que es un nuevo decisional. Acá, digamos que tenemos otra especie de fractal subestructural que nos podría dar como un origen ya, o un alto fuerte, ya que hace lo mismo que acá. Este alto es el que se encarga de tomar toda la liquidez que tenemos aquí. Toda esta, digamos, liquidez previa, este alto es el que se encarga de hacerla, de llevársela, perdón. Toma la liquidez y luego rompe estructura. A partir de aquí, digamos que en este fractal que se encuentra de aquí hacia acá, tenemos lo que es un extremo y tenemos lo que es un decisional, que si bien podría ser este o inclusive podría ser este otro. En este caso, el precio tampoco llega, pero también podemos darnos cuenta de cómo el precio va tomando o va respetando la estructura. Si se fijan, por ejemplo, llega a mitigar esta vela. En este caso, digamos que el precio simplemente se pudo haber guiado un poco más por lo que son soportes y resistencias, porque digamos que aquí fue donde el precio pegó un poquito más de ocasiones. Te pidan uno, dos, tres toques, rompe y a manera de trading de chartismo, pues esto se convertiría en lo que era un soporte, ahora se convirtió en resistencia, que inclusive si nosotros a lo mejor bajamos de temporalidades, podríamos darnos cuenta de que el precio llegó a una zona importante dentro de a lo mejor de esta vela o podría haber llegado incluso a un breaker block, que en este caso los breaker blocks son bloques que se generan aparentemente después del quiebre de una estructura. Hay muchos traders que los utilizan, yo personalmente no los utilizo, pero al final de cuentas son válidos también. Entonces, bueno, continuando con lo que es la tendencia, a partir de aquí, rompimiento del nuevo rango, tenemos nuevo rango desde acá, desde esta zona, tenemos alto fuerte, aquí en esta zona, este del rompimiento lo quito, y a partir de aquí podríamos tener una nueva finalización de rango. Aquí, por ejemplo, en diario no se alcanza a ver bien, ya que no hay un retroceso claro. Se fijan, por ejemplo, no hay un retroceso claro en esta zona, pero a lo mejor en una temporalidad menor se podría ver con mayor claridad. En este caso, pues simplemente lo único que tenemos es un bajo que se podría venir a mitigar y posteriormente nos genera una ruptura. En esta ruptura, nuevamente, ¿qué es lo que tenemos? Un fractal, nuevamente, tenemos altos que pueden ser liquidez. La liquidez es tomada de esos altos anteriores y nos genera un nuevo fractal a partir de aquí. En esta zona nos genera un nuevo bloque
digamos que es un extremo, y luego nos genera un decisional. A partir de aquí, el precio llega, mitiga el bloque y luego se va. Posteriormente acá tenemos ahora sí la finalización de rango. En este caso, tenemos lo que es nuestro patrón de W, que es el que buscamos para nuestras finalizaciones de rango. Y posteriormente tenemos lo que es una M para determinar lo que es un nuevo rango. En esta, digamos que lo podemos encontrar así. Entonces aquí tanto cierra un rango como abre uno nuevo. Y nuevamente tenemos lo que es origen, digamos que es un bloque tradicional. Como les he comentado, pues podemos ir a gráficos de menor temporalidad y posteriormente eh, encontrar los bloques a manera de los que son de ICT o los que son tradicionales y posteriormente eh, backtestearlo para ver cuáles nos funcionan mejor. Si se fijan, por ejemplo, a la manera en que yo lo fui realizando, los bloques que más funcionaban eran los bloques tradicionales, era donde reaccionaba un poco más. Eh, Ahora bien, todo esto que les fui comentando lo pueden backtestear y lo pueden ir revisando en gráficos de menores temporalidades. Recuerden que el mercado es fractal y pues lo que van aplicando en el gráfico diario lo pueden aplicar en el de 4 horas, lo pueden aplicar en el de 1 hora y lo pueden aplicar en el de 15 minutos, inclusive hasta en los de menores temporalidades. Pero por ejemplo, yo que les recomendaría que si a ustedes les gusta tradear más las temporalidades menores, primero se fijen en temporalidades mayores. Si por ejemplo les gusta tradear en gráficos de 5 minutos o de 1 minuto, ustedes ver su dirección en 1 hora y en 15 minutos o inclusive en 4 horas. ¿Para qué? Para buscar las zonas de alta probabilidad donde el precio puede llegar. Que si bien nosotros podemos encontrar muchas zonas, el precio no siempre va a llegar a las zonas que encontremos o hay ocasiones en las que cuando el bloque se ve, digamos, más bonito, cuando la estructura se ve más bonita, eh, suele suceder que pues realmente el precio no llega ahí o que inclusive lo pasa. Entonces, entre más lo practiquen, mejor puede ser para ustedes. ¿Sí? Entonces, eh, sin más por el momento, espero que esta clase les haya servido. Si les gusta el contenido, denle like al video y compartan el canal. Si tienen dudas o si tienen alguna sugerencia o recomendación, pues también los invito a que comenten en el apartado de comentarios. Y bueno, sin más, yo me despido y como les comento, espero que les haya gustado. Hasta la próxima.